Vale, pues bueno, antes de ver los ejercicios, vamos a recuperar la base de datos y vamos a importarla hacia hacia una base de datos vacía que vamos a crear mediante PHP Bien, la base de datos nos descarga un archivo SQL. Un archivo SQL es un archivo de texto con sentencias en SQL. Si lo abrís, crear las aquí. Instrucciones de relaciones. Yo aconsejo usar los cPanel, los dentro de una red. Podemos desde un ordenador en el que no esté instalado, simplemente poniendo, en lugar de poner localhost, habría que poner la IP de ese ordenador barra PHP Miami. ¿Vale? Bueno, pues vemos aquí que se nos han importado las tablas. Si pinchamos aquí, está todo bien.
de la tabla. Vamos a elegir luego me hago yo no uso para quien quiera hacerlo con PDO, quiera hacerlo mediante objetos, es libre. Al fin y al cabo, yo lo que simplemente trato es de que se obtengan los datos. Luego tenemos también la opción de usar de usar la consulta de forma directa con MySQL Query, o tenemos la opción de usar consultas preparadas, que esa ya la veremos la semana que viene. Ahí sí que puedo yo, tanto en la tarea como en el examen, pedir concretamente uno de los dos, porque sí que hay diferencia entre usar uno y otro. Las consultas preparadas nos evitan el posible código inyectado, ¿vale? Que nosotros tenemos un formulario y bueno, ahora lo pondremos con un ejemplo en qué puede consistir ese código inyectado, pero bueno, deciros que las consultas preparadas nos dan un plus de seguridad en nuestros formularios. Bueno, pasos a seguir. Lo primero que hay que hacer es conectar con la base de datos, ¿vale? Entonces, yo esto normalmente lo hago mediante
mediante una función. Bueno, a veces la función pues puede recibir como parámetros, pues serían la dirección del host donde está la base de datos, nombre de usuario, contraseña y nombre de la base de datos. Yo ahora mismo la, la implemento sin parámetros, puesto que esos datos los voy a poner yo de forma fija. Para las tareas, pues yo daré también una serie de datos que estén fijos, ¿vale? Que ya vengan, es decir, que conectéis con la base de datos de una forma ya definida, con nombre de usuario y contraseña definidos, con la base de datos que tenga un nombre, etcétera. Bueno, pues la primera función a la que llamo es connect. Le pasan usuario. En tercer lugar, la contraseña. Y por último, nombre de la base de datos, que creo que le he puesto baloncesto. Hacemos, mostramos un error eco. Y nos salimos. Creo que me falta por cerrar la función. Sí. Pues vamos a llamarlo simplemente para ver si conecta. Bien, si conecta no tiene que mostrar ningún. Una consulta. En este caso la consulta sería esta, simplemente select asterisco from equipos. Muy importante que coincidan los nombres de las tablas en mayúsculas y en minúsculas con los nombres que tienen en la base de datos. Si queremos comprobar si esta consulta es correcta, bueno, obviamente esta consulta es muy fácil, pero a veces puede que necesitemos consultas más complicadas. Yo lo que recomiendo es irnos al PHP MyAdmin
si yo no existe, tiene que ser query y nos devuelve un conjunto cuando hacemos una select. Es decir, porque nosotros sobre MySQL y query podemos realizar un insert, podemos lanzar un update o bueno, o un drop table o cualquier instrucción. Solo en el caso de que hagamos select nos devolverá algo. Y lo que nos va a devolver es un conjunto de filas. Esto es así, por lo menos en todos los lenguajes de programación que yo he trabajado. Cuando se lanza una consulta sobre una base de datos, se devuelve siempre lo que según unos lenguajes le llaman result set, en otros le llaman record set, es decir, un conjunto de filas, un conjunto de registros, de los cuales tenemos que ir leyendo fila a fila, es decir, solo tenemos una fila activa en cada momento. Entonces tenemos que saber navegar por ahí y que en nuestro caso lo haremos con first row y un bucle, obviamente. Bueno, decía en una tabla HTML, pero bueno, por ahora simplemente voy a lanzar los datos por pantalla así tal cual y bueno, incluso lo voy a hacer solo de una columna. Bien, el bucle nos bastará un while. Y el while es, mientras que $fila es igual a otra vez MySQLi y ahora barra baja. Bueno, sobre resultados. En primer lugar, extrae la fila activa y es lo que devuelve la función, ¿vale? Por eso se lo asignamos a fila. Y luego, el otro efecto que tiene es que avanza hacia la siguiente fila. ¿Qué es lo que nos ha devuelto en fila? Pues un array, ¿vale? Un array donde cada elemento del array se corresponde con un valor de la fila activa. Es decir, a ver, la siguiente. First row, otra vez. El resultado de la segunda fila los mete en el array y pasa a la tercera. Y así hasta que llegue al final y pues devuelva un valor de falso. Bueno, poner el nombre del equipo que se dice con el índice
está haciendo nada. Vale, no está haciendo nada porque no ha devuelto nada la función. A ver, ahora. Bien, ahora sí que. Si lo queremos mostrar todo en una tabla HTML, pues abrimos aquí la marca de tabla. Y por cada fila, pues vamos abriendo también una fila de HTML. Ya esto del BR desaparece. Se podría hacer esto también con un segundo bucle. Un segundo bucle que recorriera todos los elementos del array. Pero bueno, tampoco es tan complicado. Me está dando error aquí. Por punto y tal. Y por último nos quedaría cerrar la tabla. Vale. Todo. Si vamos a hacer, en este caso es que la consulta ha sido muy sencilla. Si la consulta fuese algo más complicada, mi consejo es que primero la lancemos sobre PHPMyAdmin. Cuando estemos seguros de que la consulta es correcta, la implementemos, nos la llevemos al PHP. Por ejemplo, si en este caso yo quisiera que aparecieran los nombres del equipo junto con los nombres de la zona, pues bueno, tampoco es que sea muy complicada, pero explicaría tabla y aquí. Así. Bien, lo probamos. Bien, vemos. Ya nos lo llevamos aquí. Sería solo. Serían. Quedaría esta. El nombre de las. Existe la. De hecho, no lo.
este. Voy a probar una. A ver. No lo tiene como. Como. Y cuando es solo uno. Con, con el query no se hace. Yo creo que hay alguna de las. Alguna de las funciones que tiene MySQLi lo tendrá, pero yo la verdad es que no lo he usado. Puedo hacer una cosa. A ver si nos da alguna. No parece que tenga aquí nada. No parece que haya aquí nada que. MySQLi results. Con eso sí que lo. Eso sí que nos lo da. Ah, pero da solo. Ah, vale, porque esto nos lo daría uno así como. Guay. De name, parece que era. A ver.
Si yo le... Vale, presupuesto. Y uno antes, primero. Vale, ahora columnas con el código. Bueno, esto la verdad. Vale, y a ver, como por ejemplo, columnas. Y ahora, como había dicho antes, esto se podía hacer con un doble bucle, mostrar los resultados de la select. Y ahora aquí yo haría mientras sea menos de con y más. Bueno, habría que haberlo puesto antes. Habría que haberlo puesto antes. Poner una fila. Y aquí eco. Td punto. Ah, no, sería. No, sería count de C, no de I. C de I. Cerramos la celda. Vale, yo creo que esto ya me escribiría correctamente todo toda la cabecera. Y ahora pues habría que hacer prácticamente una copia de lo que habíamos puesto aquí, de que vaya escribiendo celda a celda. Pero lo que hacemos es que le decimos fila de ir y ponerle la apertura y cierre de fila. Bueno, he escrito bastante código, espero que no dé mucho fallo esto. A ver qué sale. Bueno, no sé.
ahora sí. Para cualquier consulta, equipos, zonas, punto asterisco, from equipos, zonas, o zonas punto cozona es igual a equipos.zona. Creo que era esta la consulta. Si no, la copio para probarla en el... Bueno, ¿alguna duda más? Simplemente este es un ejercillito. Junto con la creación del formulario. El código. Yo creo que hay que evaluar. Bueno,
hay que construirla en base también a lo que hemos recibido por el formulario que hablábamos de jugador. A ver. Bueno, es jugador. Error. Un error porque lo había puesto. Bien, como el código es un número, no necesitamos poner comillas dentro de la cadena de texto. Bien, se lanza y en este caso no vamos a necesitar un bucle para un bucle para tomar los datos de la query. Solo va a devolver una fila, es suficiente. Y lo mismo que hemos recibido. Bueno, podríamos poner, para que no quede simplemente hay un número, podríamos poner el nombre del jugador es salir y ya lo completamos con un BR. Bueno, voy a consultar Jason Rich. Poner lo siguiente. Una fila bastante menos. Por lo menos poner que con ese código no existe ningún jugador. Y con ese tampoco 2203. Vale. Bueno, pues ya lo tenemos que dejar aquí y se nos ha quedado un ejercicio de diseñar un formulario que pida en una caja de texto el código de un equipo y mostrar el número de jugadores que tiene y sus nombres, que sería
un poco una mezcla de los ejercicios uno y 2. Además, en este caso tendríamos que hacer dos consultas. Bueno, igual no necesitaríamos dos consultas, porque dice el número de jugadores que tiene y sus nombres. Bueno, yo sí que quizás lo haría con dos consultas. Primero haría un count y después el select de los nombres. Aunque podríamos también, la forma de hacerlo con una sola consulta sería, conforme vamos avanzando en el first row, llevar un contador en el que vayamos almacenando el número de jugadores que tiene ese equipo. El problema de eso es que iríamos mostrando los jugadores y al final daríamos el número de jugadores en lugar de darlo al principio. Para evitar eso también podríamos los datos que vamos cogiendo los de la tabla los vamos metiendo en alguna variable, mostramos el número de jugadores y después mostramos el valor de esa variable, de ese array. Hay muchas formas de hacerlo. Yo quizás me iría a hacer un select count, ahí obtengo el número de jugadores y después ya hago una select sobre los jugadores de ese equipo. ¿Vale? Bueno, pues si no hay ninguna duda lo dejamos aquí y ya hago yo el 3. Ya hago yo el ejercicio 3 por mi cuenta y lo publico pues mañana o durante el puente. ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias. Vale, pues nada, si no hay ninguna duda más, lo dejamos y ya hasta la semana que viene. ¿Ok? Yo quería preguntarte, después de crear la, Sí. la base de datos con PHP Miami, ¿hay que hacer algo para que se conecte? Porque no me conecta con el código. No, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Es que no me muestra ni, cuando no se conecta no me muestra ni lo del error. O sea, A ver, me puedes compartir. Bueno, voy a dejar aquí de